Nos vamos a dar un gustito y esperemos que a ustedes también les guste. Está con nosotros Pablo Marchetti, que tiene una forma muy particular de ejercer el periodismo, la literatura. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Un placer realmente que me hayas invitado. ¿Por qué pensamientos incómodos? ¿Y cuáles son esos pensamientos incómodos que uno tiene que determinan que nazca este libro que mañana va a ser presentado aquí en Ferrovías? Básicamente tiene que ver con la contradicción en la que todos vivimos, en que deseamos que las cosas fueran de otra manera, que el mundo sea un lugar más justo, más lindo, más solidario, todos pensemos más en las otras personas, y sin embargo nos encontramos con que no es así. Entonces entramos permanentemente en contradicción. Y traté de ejercer y de escribir esas contradicciones y esa permanente tensión que me produce eso. Si uno tuviera que establecer un ranking de esos pensamientos que nos hacen mucho ruido, porque en una de las presentaciones del libro te vimos disfrazado de Francisco. Sí. Entonces nos preguntábamos, en el ranking, ¿estará el tema de la religión, el tema de los tabúes que uno tiene en cuanto a la sexualidad al tope? Son dos cuestiones distintas, lo de la sexualidad. O sea, se mezcla mucho lo de la sexualidad y la religión. En mi caso, el tema de la religión está, y el tema de la sexualidad también, y mucho. En cuanto a lo religioso, soy un tipo que básicamente ateo, que viste, en principio soy muy racional, no creo que lo racional no quite la sensibilidad, pero soy un tipo muy racional, no tengo ninguna clase de fe, ningún credo. Ahora, yo lo que observo es que inevitablemente en las personas aparecen momentos de fe. Si yo escucho música, si yo leo poesía, si a mí me gusta el arte, es porque aparece en algún momento en el pensamiento religioso. Y me pasa algo muy particular con el fútbol. Ajá. El fútbol, ¿qué es sino algo irracional? ¿Por qué soy hincha de, en mi caso, San Lorenzo de Almagro? Y ahí te contesto lo que tiene que ver con Francisco. Con Francisco, siempre la figura del Papa es algo que rechacé y todo, hasta que yo, Francisco, ganamos la Libertadores de América, cosa que jamás dijiste, es un milagro de Francisco y ya está. Dios existe y cree en el Papa, claro. Claro. Cuando la gente lee el libro, ¿con qué se encuentra? Más allá de estos pensamientos incómodos que en su momento determinaron que vos los plasmaras en un texto. ¿Con qué se va a encontrar cuando lea el libro? Yo creo que se encuentra básicamente con cosas que tienen que ver con mis confesiones, como te decía, estas tensiones que me produce y dar cuenta por ahí de momentos muy íntimos, como hablar, si hablábamos antes de la sexualidad, hablar de la masturbación, pero al mismo tiempo me parece que se reconoce, son cosas universales en que todos nos reconocemos, y cosas que pueden ser a veces terribles nos pueden hacer reír mucho también, ¿no? En esas contradicciones también está la política, porque en ese bagaje que traes, que viene de la música, que viene del periodismo, hay una visión muy particular de la realidad. Hay un prisma que tenés de ver la realidad que es diferente a los medios. Sí, a los grandes medios. Sí, absolutamente. Trato de... más allá de lo político, que también lo político coyuntural, del día a día, lo que veo es que hay una construcción mediática que no se corresponde exactamente con lo que yo veo. Por ejemplo, hablar de inseguridad. Si se habla de inseguridad, solo se habla de determinados crímenes que son terribles, obviamente, ¿no? Robos, asaltos, cosas muy terribles, incluso a veces que terminan en crímenes. Ahora, hay otro tipo de crímenes, como puede ser el gatillo fácil policial contra los pibes más pobres, y eso no se considera inseguridad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no llamamos a todo eso? O vive seguro alguien que vive en un barrio y la policía... o el abuso de portación de cara o portación de vestimenta. Entonces, si veo que para una cosa se usa inseguridad y para otra no, se está haciendo un recorte jodido y eso se toma naturalmente. O sea, nadie piensa que es una construcción para estigmatizar a determinada gente y salvar a otra, sino que se da como natural. Y eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué se da como natural algo que se construye? Y ahí es donde trato de poner el prisma, de poner el foco, de poner de amplificar eso, ¿no? De la lupa, poner la lupa ahí. Ese es el desafío que tenemos como periodistas, los que ejercemos la profesión, buscar esa otra mirada y romper con los esquemas. Y la gente, ¿cuál es el desafío que tiene? Porque mucha de la gente cree literalmente todo lo que decimos.
no lo cuestionan. Yo creo que es el desafío que tenemos como periodistas y yo creo que el desafío que debería tener la gente es no creernos absolutamente nada en principio y después ver. Por supuesto, ¿no? dudar, Evaluar, pero dudar. en principio dudar. Claro. Como hace el periodista de oficio, duda. Exacto. Y después, bueno, y después construye la realidad, pero siempre la realidad que construimos es propia, es con nuestra mirada, con nuestro prisma, con nuestro bagaje. No hay una construcción pura de la realidad. Por supuesto, no existe esa cosa de decir la objetividad, no existe la objetividad, no existe, como tenemos que hacernos cargo que si nos paramos frente a una cámara, frente a un micrófono, si escribimos en un medio, es porque de alguna manera queremos incidir en la realidad, queremos llevar un determinado mensaje. Lo que pasa es que tampoco podemos arrogarnos el lugar de decir, yo desde mi lugar de periodista voy a cambiarlas. No vas a cambiar nada. Vas a intentar dar otra mirada y eso es muy válido. Pablo, cuando estabas entrando, charlábamos sobre el tema de la música, Sí. porque también componés, también tenés un grupo. ¿Y en cuánto influye todo este bagaje que uno tiene, toda esta mirada para volcarla a la música, o cómo al revés, cómo la música nos traspasa, o determinados géneros nos traspasan para construir textos, básicamente? Mira, es interesante lo que planteas porque yo creo que la base de todo lo que hago tiene que ver con los textos, tiene que ver con escribir. Me gusta muchísimo la música, pero me gusta la música en general, pero a mí lo que me gusta básicamente es la canción. O sea, la canción como una otra forma de poner en escena los textos. De hecho, me gusta mucho. Yo sé algo que empecé a escribir, o sea, empecé por la escritura por la poesía, pero la poesía, viste, es algo que lee solo la gente que escribe poesía, claro, sí, es algo sí. muy de nicho. En cambio, me parece que en la canción la poesía encuentra su venganza y logra trascender en su formato. su expresión, claro. El formato. Entonces, eso es lo que me interesa de la canción, de la puesta en y por supuesto me gusta cantar también, ¿no? O sea, podría escribir solo y ya, me gusta cantar, me gusta poner en escena, pero me parece que todo lo que hago tiene que ver con la palabra y tiene que ver con el arte y la comunicación. Hay un punto donde cuando comunico más y me acerco al periodismo, no dejo de perder de vista que el formato tiene que ser atractivo porque si no es un plomazo. Y del mismo modo, cuando hago algo más artístico, sé que de alguna manera estoy comunicando. Y mañana a las 20 en Ferrovía, Sí. ¿va a haber algo de esa composición artística o va a ser solo la presentación del libro? No, trato de que cada cosa que hago, si hago una puesta en escena de algo, tenga un valor en sí, la presentación. Por eso, para mí es muy importante venir acá a Santa Fe, le pedí a la Chiqui González, a la ministra de Innovación y Cultura, un personaje que a mí me fascina. No, incluso fue premiado hace minutos nada más. Exactamente, por el Fondo Nacional de las Artes. Y un personaje a mí que me fascina, la Chiqui, y es de esa gente que me parece increíble que sea funcionaria. O sea, no es que estoy llamando a una funcionaria o un funcionario, no, quiero que venga la Chiqui y vamos a estar conversando con ella. Con lo cual me parece una forma muy buena de poner en escena los pensamientos incómodos. Y esto va a tener un broche, porque viene Rafael Varela, que es un guitarrista excepcional, con quien tenemos un dúo, acabamos de grabar un disco que se llama Tangócratas, así que después vamos a estar cerrando la noche con un poco de tangos con Rafa Varela. Imperdible entonces. Te agradecemos, Pablo, que te hayas acercado a charlar con nosotros y ojalá mañana vaya muchísima gente. Ojalá. Para compartir estos pensamientos incómodos. Perfecto. Gracias de nuevo. Un placer enorme, gracias.